Buenos días, muy buenos días a los amigos televidentes. Despierta con CDN inicia aquí lunes 25 de enero, feriado, pero nosotros como el primer guandul estamos aquí. Hoy es el feriado correspondiente al día del natalicio de Juan Pablo Duarte, que es mañana martes 26 de enero. Lo que se mueve es el feriado por un problema de la productividad para que el ritmo de las industrias no se detenga, pero el día de Duarte sigue siendo el 26 porque Duarte nació un 26 de enero de 1813. Va a cumplir mañana 208 años del fallecimiento del patricio. Buenos días, Catherine Yulisa. Buenos días, Kat. Buenos días, Nelson. Buenos días a ustedes que nos ven a través de CDN 37 y de todas nuestras redes sociales con el usuario CDN o @CDN 37. Este ha sido un fin de semana muy largo. Para nosotros que hemos tenido que trabajar día tras día, pues se hace un poco más corto, pero nosotros vemos lo que ustedes hacen y nos llegan sus videos. Mucha gente salió a botar el golpe, como dice por ahí la primera plana de un diario durante este fin de semana. Vi mucha gente en los malecones subiendo videos a sus redes sociales de actividades familiares, deportivas. Ojalá y que lo hayan hecho con las medidas de distanciamiento necesarias. Hay un fin de semana del que vamos a hablar más adelante, que es de muchos contagios de COVID-19 y además de cifras muy altas de personas fallecidas. Nosotros desconocemos si es que las juntan porque teníamos muchos días anteriores reportando cero, pero eso lo vamos a analizar un poquitito más adelante. Lo importante es que estamos aquí, que ustedes nos acompañan. Yulisa, Nelson, buenos días. Arrancando esta semana, como bien comentan, una semana que arranca en modo de descanso para el que puede, dice nuestra chica querida de redes sociales, Leticia. Fíjense, lo que yo solamente voy a aportar para arrancar esta jornada es sobre algo de lo que voy a abundar más adelante, y es sobre que la confianza no es un cheque en blanco. El presidente Luis Abinader ya cumplió 5 meses en el gobierno, han adelantado una serie de planes y yo entiendo la situación no es fácil, no solamente para el gobierno del presidente Abinader, sino para absolutamente ningún gobierno del mundo. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, diagnosticado con COVID-19, uno de los que hasta noviembre, no estoy diciendo el principio de la pandemia, en noviembre decía que él no iba a usar mascarilla porque eso no estaba como que muy probado. Así que él mantenía la distancia física y ya. Así las cosas, arrancamos esta jornada. Despierta con CDN. Bueno. Preocupación entre la clase médica y la ciudadanía en general por una semana de crisis sanitaria que deja un saldo de 94 muertos y más de 10.000 contagiados. Colegio Médico Dominicano denuncia maltratos de policías y militares a sus galenos en medio del toque de queda. Otro hotel sancionado por el Ministerio de Turismo por una inconducta y aglomeración también en medio del toque de queda. A propósito de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, hoy conversamos con el doctor Bautista Rojas Gómez, representante de la segunda mayoría ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy conversamos con la señora Fátima Lorenzo del Instituto de Género de INTEC sobre la segregación de las 3 causales del Código Penal. Además, este lunes, Fran Camilo entrevista a Francisco Camacho, ministro de Deportes. A las primeras planas y que titulan en sus portadas los periódicos impresos más importantes de circulación nacional. Para ello nos acompaña la bella Susan Castaños, que también le tocó estar aquí. Susan, buen día. Buen día, Yulisa, Catherine y don Nelson, aquí todo este equipo de Despierta con CDN, firmes como cada día. Pero conozcamos de inmediato qué dicen las portadas de este lunes 25 de enero. Iniciamos como de costumbre con el diario de Casa El Caribe, que titula en su primera página que pese al anuncio del presidente, nada concreto sobre el gran pacto, y es que desde sus primeros días en el gobierno, el presidente Luis Abinader ha planteado con insistencia la necesidad de un gran acuerdo nacional para encarar la crisis sanitaria por la COVID-19, pero no se da un paso al frente y ni siquiera el CES ha sido convocado. La fotografía principal muestra a agentes de la Policía Nacional en la ciudad de Santiago y el título se refiere a los sucesos ocurridos durante el final de la pasada semana. 10 muertes en tiroteos en 5 días.
Específicamente, a consecuencia de enfrentamientos entre bandas, murieron 7 personas en esta demarcación, principalmente comunidades como Cienfuegos, y otros 3 resultaron muertas en San Cristóbal. La segunda gráfica en portada muestra espacios públicos de la ciudad y el titular dice: la gente votó el golpe en el fin de semana. Muchas personas aprovecharon este fin de semana feriado para salir a restaurantes, además de parques, paseos y el malecón de la capital. Sobre fondo azul, el Caribe resalta el tema de la lucha contra la corrupción y lo titula de la siguiente manera: promesas y falta de voluntad. Detalla que hay unos 326 expedientes de delitos vinculados al manejo de los fondos públicos desde el año 2003 pendientes de ser estudiados. Resalta en color amarillo el titular, la portada, a que el gobierno prioriza las inversiones en áreas sociales y económicas en el presupuesto del año en curso, especialmente en el sector transporte, educación y salud, así como en obras como Monte Grande, el metro y la circunvalación de Baní. El diario de esta casa también nos dice sobre la situación sanitaria, que notifica en las últimas horas 94 fallecidos por COVID-19 en una semana, y el total de fallecidos a la fecha asciende a 2.531, donde hay 53.529 casos activos, y América Latina se acerca al 1.000.000 de muertos. En materia política, destaca que el Partido Reformista debe mostrar que puede crecer sin alianzas. Y es que recordemos que desde el año 2008 no presenta una candidatura presidencial propia, y en cada proceso su dirigencia hace pactos con otras organizaciones políticas. Pasemos rápidamente a la portada del periódico El Nuevo Diario, que titula en su primera página: el gobierno iniciará esta semana la socialización del plan de vacunación contra la COVID-19, con la presión de algunos sectores para ser incluidos entre los primeros grupos en recibir la vacuna y para que se agilice la llegada del fármaco al país. El gobierno se apresa a iniciar esta semana el proceso de socialización del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. La gráfica principal corresponde a Venezuela y el título de la información apunta a que Maduro presenta gotas milagrosas que dicen neutralizan el COVID-19. Aseguró que esas neutralizan la COVID-19 en un 100% al usarlas cada 4 horas. Escuchen bien. En el cintillo de informaciones, este impreso trae la foto del experto en Derecho Constitucional, Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien advirtió al presidente Abinader de grave peligro si el país permite campamentos de refugiados haitianos. En otra información, este impreso nos habla que Lisandro Maracuya anuncia que el gobierno licitará otros 700.000 kilovatios de energía. Y El Nuevo Diario también destaca las declaraciones del ministro José Ignacio Paliza, quien calificó de alta prioridad el acuerdo entre gobierno de Estados Unidos y la República Dominicana. Otro titular en esta portada resalta que CONAPE asumirá la defensa de adultos mayores maltratados por denuncias vía redes sociales. Pasemos de inmediato al periódico Hoy, que destaca en su titular principal: la falta de vacunas, desesperación, hospitales desbordados y muertes por COVID-19 es el cuadro mundial. La fotografía en la parte alta muestra al presidente ruso Vladimir Putin junto al periodista Larry King, y el título describe al estadounidense como ícono de entrevistadores norteamericanos por varias décadas. La segunda gráfica muestra al presidente de Venezuela en un acto de su gobierno sobre la pandemia, y el título de la foto dice: las gotitas milagrosas de Nicolás Maduro, las cuales se presentó asegurando que neutralizan el COVID-19. En otro titular de portada, el periódico Hoy reseña que los industriales de Herrera pidieron cambiar las normas bancarias que aplican las pymes. Otra información reseña sobre la cárcel de La Victoria que hay un desgarrador cuadro de enfermedades terminales y abandono de seres humanos. En seguimiento a la pandemia del COVID-19, el periódico Hoy notifica 18 muertes y 439 contagios por el virus. Conozcamos de inmediato la agenda para hoy lunes. Para las 8 de la mañana se tiene previsto una parada cívica para evitar el cierre de la maternidad de Andrés de Boca Chica en esa demarcación. Para las 9, otra rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas en la sede del gremio de los galenos.
para las 7 de la noche el inicio del proyecto Gordo Acompañamiento de TV vía web. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional, además de la agenda informativa. Feliz día. Para ti. Y el panorama meteorológico, parece que se tomó el día libre también hoy, porque está bastante limitado el panorama meteorológico. Fíjense nada más que el ambiente permanecerá influenciado por una circulación anticiclónica, lo que va a reducir los valores de humedad y al mismo tiempo limitará las posibilidades de lluvias sobre el país durante la zona de sol, pero en las noches habrá nubosidad abundante y débiles aguaceros. Las temperaturas de agradables a frescas en la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y los valles del país, con posibles episodios de nieblas matutinas en algunas localidades. Este ha sido el parte meteorológico correspondiente a este lunes 25 de enero. Gracias, Nelson, como siempre, por ese parte. Bueno, ya vieron lo que se mueve por allí. A través de redes sociales queremos saludar a los que se conectan tempranito. Entre ellos, Johnny Perdomo, Roque Roquito. ¿Qué tal, Roque? Feliz inicio de semana también para ti. Carlos Romero Alcántara está con nosotros, al igual que Frank Manuel Valdés. Nos dice Edwin Ruiz, que está conectado con nosotros desde Miami. Y me llamó particularmente la atención un comentario que vi más temprano a través de Twitter y que compartí con el grupo de Despierta con CDN. Vean esto. Dino Bonao dice en redes, en Twitter específico: soy orgullosamente dominicano y celebro mi dominicanidad a pesar de vivir en Estados Unidos. Por eso, cuando hay día festivo en República Dominicana, yo tampoco trabajo aquí, llamo y digo que estoy malo. Así, como mañana el día de Duarte, yo llamo y digo que estoy malo. Los tigres no duermen. No está Mel Argüello, no está ahí. Mel Argüello, para ver, seguro está, claro que está. Mira, a ver qué dice Mel. Dice: saludos, equipo, muy buenos días. No nos está reportando la situación de los Países Bajos. Yo sé que tú vas por allí. Allá está dura la cosa. Está muy complicado. Hubo protestas a granel con violencia el fin de semana. Sí. Mucha gente oponiéndose al toque de queda. Saludos a Mel Argüello. Por aquí también. En Holanda, de hecho, hubo víctimas de la violencia por las protestas. Sí, no, estuvieron fuertes, por eso me recordé de Mel Argüello por allá. No tenemos ningún seguidor todavía en Rusia para que nos reporte también qué es lo que está pasando con los presos. Ustedes saben, ¿no? La democracia rusa. Anthony Mercedes nos dice que está en Nueva York laborando con temperaturas de 25 Fahrenheit. Ya se imaginarán ustedes ese tremendo frío. Y José Antonio Patricio Fernández nos saluda desde la siempre caliente Asua. Un abrazo para todos ustedes. Hacemos pausa acá en Despierta. Ya venimos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. 7:20 minutos de la mañana. Nuestro compañero Daniel Osride fue tempranito a revisar la situación de los precios de los alimentos. Está con nosotros desde el mercado de la Duarte para darnos detalles sobre eso. Daniel, buenos días. ¿Cómo está el precio de los productos básicos? Muchísimas gracias. Buenos días. Estamos despertando con CDN desde este mercado nuevo de la avenida Duarte, para conocer de primera mano la realidad de los precios de los productos agrícolas que más se consumen acá en la República Dominicana. Desde este mercado es donde se surten, se abastecen la mayoría de ventorrillos, guaguitas anunciadoras, colmados, mercaditos, restaurantes del Gran Santo Domingo y otros puntos del país. Vamos a conversar con este caballero acá para que nos explique un poco sobre la realidad que hay en el precio de los productos, que ya mucha gente se está quejando por la salsa. ¿Cuál es la realidad, hermano? Bueno, ahora mismo mayormente los productos agropecuarios como la papa, la cebolla, se han mantenido a un precio estable, pero han bajado algo porque en sí la cebolla se mantuvo a 3.500 pesos, 3.200, 3.400 actual, está de los 1.500 pesos para abajo. Actual estamos vendiendo a 30 pesos la libra. O sea, la mayor calidad. Porque hay más barata, pero es de 30 pesos para abajo. El plátano se está vendiendo ahora mismo de los 20 pesos para abajo. Para abajo.
para abajo, sí, aquí en el mercado. ¿Cuáles son esos productos que se han experimentado alzas? Por ejemplo, vegetales. No, mayormente los vegetales ahora mismo se han mantenido porque mayormente el que subió un poquito ha sido el tomate chino, pero los demás se han mantenido un precio estable. En vez de subir, lo que han hecho es que han bajado un poco. ¿A qué usted le atribuye esa baja entonces? ¿A qué se puede decir? Bueno, tú sabes que el mercado mayormente plaza, que si hay abundancia baja y cuando hay escasez, eso eleva. En este momento se puede decir que Hay abundancia de productos ahora mismo. Okay. Sí, eso favoreció la masa baja, porque cuando los productos están altos, tú sabes que la masa baja son los sufridos, lamentablemente. ¿La papa cómo está la libra? Bueno, aquí esta es la granola. Esta la estamos vendiendo aquí a 15 pesos, aquí en el mercado. ¿Cuáles otros productos tenemos por aquí? Ya, como pueden ver, ese camión es mío, llama, todos estos vegetales. ¿Cómo está la llama? Ahora mismo estamos vendiendo llama dentro de los 15 pesos la libra. Cuando se habla por kilo, por cantidad, estamos vendiendo 20 pesos para abajo. El limón, que siempre es uno de los productos más... El limón ha ido subiendo algo, se estuvo vendiendo dentro de un mes atrás, se estuvo vendiendo a 3 pesos, de 3 pesos para abajo, ahora mismo se está vendiendo a 6 pesos. La unidad. Se ha subido al doble la unidad. ¿Y el ajo? ¿Qué me puede decir del ajo? No, el ajo ha caído en decadencia. Lo que hacían 15 años que no se veía, se está viendo ahora. El ajo nunca bajó de 150 para arriba y ahora mismo estamos vendiendo ajo a 70 pesos la libra detallado, que cuando se habla por cantidad el precio son 60 pesos la libra, que tenía muchos años que no se veía en esos precios. A la orden, el placer es nuestro, Peñaló de este lado. Ya tal y como han podido escuchar ustedes, señores, contrario a lo que se ha podido escuchar sobre las quejas, aquí los precios han disminuido por el abastecimiento de productos en este mercado. Les recordamos que lo que se determina aquí es lo que regirá en los otros lugares donde se venden estos productos agrícolas. Por mi parte es todo lo que tengo. Recordarles a los amables televidentes que continúen en CDN, que en la próxima emisión les estaremos llevando mayores detalles sobre esta y otras informaciones. Ahora retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Daniel. Bueno, es la perspectiva de ahí, del mercado de la Duarte. Habría que revisar en otros puntos del país cómo están cotizándose los principales productos de la canasta básica, luego de que ya hayan sido varias semanas las que han reportado incremento importante y que incluso ha llamado la atención de las autoridades. El ministro de Agricultura ha tenido importantes acuerdos en las últimas semanas. Gracias, Dañeros. Bueno, como dice Dañero, ahí se abastecen los comerciantes, los vendedores ambulantes. El plátano a 20, si ellos lo compran a 20, lo venden a algo más en las calles o en los colmados. Señores, en el fin de semana, aparte del equipo de Despierta por CDN, se dejó caer por Iberoestar, Valladolid. Estuvimos allí viendo el movimiento, ya que este hotel, luego de prácticamente un año cerrado, abrió sus puertas el pasado viernes. Por allí estuvo el ministro de Turismo echando las aguas bautismales. Todo estuvo normal desde mi punto de vista, pero vamos a ver qué nos tiene Catherine, que estuvo trabajando. Ella no estaba libre, ella estaba trabajando allá. Vamos para Iberoestar Valladolid. Este martes 26 entran en vigor las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El gobierno dominicano, por su parte, ha dicho que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que las mismas sigan repercutiendo en el turismo. Por ello, la semana pasada el Gabinete de Salud anunció que se entregarían 400,000 pruebas de antígeno a los hoteleros y, de hecho, ya están siendo distribuidas a través de azonadores. El Hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus en Valladolid acaba de reabrir tras meses de cierre por la pandemia. Recibieron ya las pruebas necesarias para este primer arranque y dicen que el protocolo para aplicarlas incluye un estricto orden en la logística y en el registro de a quién se han aplicado dichos test. Sus directivos están esperanzados en que con las medidas que han aplicado internamente para evitar contagios y con las disposiciones gubernamentales en apoyo al sector puedan superar las dificultades. Todas esas medidas que se han tomado de este programa ya están implantadas, más de 300 medidas,
y tenemos un personal muy comprometido, que viene muy capacitado, les hemos dado una formación muy estricta en todo lo que es los protocolos, y precisamente el cliente va a sentir unos cambios, pero unos cambios que no son percibibles en cuanto al servicio, sino se van a sentir seguro, se va a sentir que va a estar en un entorno agradable con todo este paisaje y esta arquitectura en la emblemática playa de Bayahibe. No hay dudas de que la pandemia le ha cambiado la cara al turismo, pero quienes trabajan en el sector hace décadas aseguran que la voluntad no se pierde y que tienen esperanzas en que todo vuelva a la normalidad. Oscar tiene más de 20 años trabajando en este hotel. Es de San José de Ocoa y se ha esforzado junto al equipo por hacer aún más seguro el proceso de cuidado y manejo de alimentos, sin olvidar la esencia de lo que pide el cliente. Y nosotros siempre en la semana tenemos una rueda de menú y le preparamos un día a la semana un buffet solamente típico de comida dominicana. Y el cliente ese día se abarrotan los buffets. Siempre le gustan ir al buffet central porque siempre se lo hacemos ahí como es más grande y caben más, y el cliente ese día deja los restaurantes de especialidades y coge para el buffet. Por su parte, Federico es el maître del hotel. Llegó desde Argentina hace 4 años y se ha casado con el sol de Dominicana. Insiste en que los turistas del sur son clave para recuperar también la dinámica. Ya estamos listos para que vengan a visitarnos. Tenemos el protocolo sanitario full, hemos trabajado en capacitaciones antes de la reapertura y ahora mismo seguimos fortaleciendo esos conocimientos para cuidarnos, para cuidarlos. Con una aún tímida pero divertida presencia de turistas, este hotel apenas reabre sus puertas y apuesta a la seguridad, el buen servicio y el trato humano a los clientes. Llevo una semana, el ambiente ha estado muy bueno, muy acogedor, las personas son muy amables, están un poco estrictos con las medidas, pero de todas maneras eso es algo muy bueno para controlar esta pandemia. Muy bien, me siento como en mi segunda casa porque en sí yo antes de la pandemia yo siempre venía a este hotel y cuando llegué ahora me siento mucho mejor, que veo que están tomando las medidas y la precaución bien con la pandemia, ¿me entiendes? Ahí el distanciamiento, todo en orden, ¿ves? Y eso me da más confianza y me siento sumamente bien. Las facilidades para los turistas que vienen a hospedarse en hoteles son muchas y es lógico que sea así en un país que depende en gran medida de la llamada industria naranja. Pruebas gratuitas, seguro de salud gratuito también en caso de presentar COVID en el país y para los visitantes locales beneficios en cuanto a los horarios de tránsito. Actualmente, según Turismo, el 70% de los hoteles ha reabierto en República Dominicana. Azonadores señala que las perspectivas de recuperación no serán halagüeñas sino hasta 2022 y aún falta tiempo para evaluar el impacto de la decisión de la administración Biden, que preocupa al gobierno de Abinader y que es poner a los viajeros en cuarentena apenas lleguen a Estados Unidos. Así pues, el panorama luce agridulce y retador, pero ¿qué no es así en estos años de pandemia, en donde seguro hay más preguntas que respuestas? Nosotros, Iberostar Bayahibe, como les dije hace un momento, y nos dio chance de reflexionar sobre la industria del turismo, incluso que el ministro estuvo ahí en ese hotel, estuvo en el área. Parece que la recuperación será un poco más lenta de lo previsto por la incidencia a nivel mundial de la COVID-19 y lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en gran parte de Europa, en Sudamérica también. O sea que va a estar muy limitado el ingreso del turismo, pero las autoridades hacen su trabajo. Allí el viernes el ministro David Collado dejó en Iberostar unas 4,000 pruebas de antígenos, ¿es así, Carlos? No, en todo Bayahibe van a ser 3,000 pruebas de antígeno. En el hotel Iberostar han dejado aproximadamente 200. Ellos apenas están arrancando. Bueno. Y le dicen a la gente, o sea, si usted es norteamericano o va a Estados Unidos, ahí es que usted le entregan la prueba. Sí, pero fíjense lo que pasa. Pese al esfuerzo, es que se presenta una situación en algunos lugares incontrolable. Vamos a ver algunas imágenes que ocasionaron una sanción al Hotel Lopezán Costa Bávaro durante este fin de semana. Vean y escuchen. Nos vemos en la playa, 10 de la noche, playa. Pastilla, hierba y perico, pastilla, hierba y perico.
Es que nosotros metimos El canalizador. solo en cine. Nadie canaliza como Anda yo. duro, normal. No anda duro. El árabe. Omar. Fíjense en esa situación. El ministro ha anunciado sanciones para ese hotel, pero si así es que va a despegar el turismo, no se vale, así no se vale. Es una pena, Nelson, es una pena porque a veces, como ustedes vean ahí, el llamado no lo hace el hotel no organizó la fiesta, sino una persona que tiene miles de seguidores en redes sociales hizo un llamado a través de sus redes personales y bueno, la gente que lo conocía estaba en el hotel, pues se fue para la playa y ahí hicieron la fiesta que ustedes pueden ver ahí. Pero quien recibe la sanción es el hotel, no la persona. Y además recibe el descrédito, porque el que ve videos como ese, entonces luego no quiere ir a alojarse a un hotel que está en medio de críticas y que está siendo sancionado. Ojalá y que en algún momento se puedan establecer sanciones individuales a los visitantes de los hoteles que hacen este tipo de desórdenes. Ya ustedes habían visto otros videos que nosotros mismos les habíamos presentado, donde se veía gente hasta que quería irse sin pagar de los hoteles, llevándose cosas de las habitaciones. Y hay uno específicamente de Bávaro, donde se ven yéndose a los golpes con la seguridad del hotel. Hay muchas cosas pasando en los hoteles y ojalá que las autoridades puedan encontrar la manera de buscar una media de solución, porque para el esfuerzo económico y personal que están haciendo estos hoteles, sin duda que esto resulta siendo un lastre para su imagen y para su sentido económico, porque las sanciones que establece el Ministerio de Turismo son sanciones económicas. De ahí pasamos al COVID-19. Esta semana pasada ha sido una semana funesta. Este fin de semana también ha estado marcado por cantidades altas de contagios y además por una cantidad alta de personas muertas. Durante la última semana, la crisis por el COVID-19 dejó un saldo fatal de 94 personas fallecidas y más de 10.800 contagios. Y todavía falta contar las del final del día de ayer y el día de hoy, que seguimos en fin de semana largo. Hay una preocupación en la clase médica y en la ciudadanía en general, cuestionando la flexibilización del toque de queda que anunció el gobierno a inicios de este fin de semana y que comienza a partir del próximo miércoles. Tenemos los detalles en voz de nuestro compañero D'Angelo Reed. Con más de 2.500 fallecidos en el país, la pandemia generada por el coronavirus sigue llevando luto y dolor a las familias de la República Dominicana. Según los reportes del Ministerio de Salud Pública, solo en la última semana se han reportado unas 94 muertes y 10.828 nuevos contagios. Cifras que alarman a la clase médica dominicana, preguntándose por qué el gobierno decidió flexibilizar las restricciones en el horario del toque de queda. Eso me parece que lejos de beneficiarnos, nos va a empeorar el cuadro de salud por el que vive la República Dominicana y los habitantes. Debíamos restringir más las medidas precautorias de orientación, de promoción, no bajar la guardia. Durante este mismo periodo ya se han tomado unas 75.644 muestras, siendo el sábado 23 el día con mayor número de fallecidos a causa del virus. Desde el día 17 de enero, cuando se reportaron 11 muertos, ese número pasó a 13 el día 18, 14 muertos el día 21 de enero, 17 el siguiente día 22 del mes en curso, mostrándose un aumento que se contradice con la flexibilización del horario en el toque de queda. Debíamos aumentar las restricciones hasta la espera de la vacuna y que podamos acceder a ella, ponernos la vacuna y crear los anticuerpos necesarios para proteger los dominicanos de su salud, porque de lo contrario va a venir un pico de nuevo más alto
con los daños que todo el mundo conoce. De las 75.644 muestras tomadas en la última semana por parte de las autoridades sanitarias, se reportaron 10.828 casos positivos, generando suspicacia en un amplio sector de la sociedad que temen se produzca un nuevo rebrote. El Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, decidió reducir las horas del toque de queda, permitiendo laborar a los gimnasios y restaurantes con el 60% de su capacidad, cediendo a la presión de esos sectores. Con el aumento de las muertes y nuevos contagios en la última semana, se espera que el país no experimente un nuevo rebrote, empeorando la crisis sanitaria. Dangerous Reed, CDN. Yo en lo personal estoy en desacuerdo con las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias el pasado viernes 22. Han flexibilizado un poco las restricciones, la hora del toque de queda, la circulación, se ha permitido la apertura media de restaurantes, gimnasio, colmado, etcétera, etcétera. Entonces no entiendo la lógica de las autoridades porque están siendo muy incoherentes. Esa decisión del viernes 22 hay que compararla con la que ellos adoptaron el 30 de diciembre, cuando extremaron las restricciones. Y resulta que en el viernes 22, en el boletín 311, todos los indicadores son peores que lo establecido en el boletín 286 del 30 de diciembre. Entonces, si todo es de mal a peor, ¿cómo es que la medicina es al revés, es flexibilizar? Debieron extremar. Fíjense rápidamente estos datos que encierran o ocultamiento de información o un engaño, porque no se está diciendo la verdad. El viernes 30 de diciembre, en el boletín 286, había 36.906 casos activos. ¿Y qué resulta? Que el viernes pasado, la cantidad de casos activos, cuando ellos flexibilizaron, eran 52.847. O sea, 15.941 casos activos más que el 30 de diciembre. La ocupación de camas UCI, el viernes era en cama en sentido general, 47% de ocupación, pero el día 30 era 39%, es decir, de 39 a 47 la ocupación de cama. Pero miren qué estafa. Ellos han agregado, las autoridades, desde el viernes 30 hasta el viernes, desde el día 30 hasta el viernes 22, 183 camas en sentido general. O sea que hay 183 camas más y es 47% la ocupación. ¿A qué me refiero? El día 30 de diciembre había 2.538 camas y el viernes pasado 2.721. Fíjense que aumenta casi un 9% el porcentaje de camas ocupadas, pero con 183 camas más. Entonces eso ocurrió también en camas UCI. 57% era el viernes pasado, pero hay 96 camas más UCI. Los ventiladores, el viernes pasado 45%, el día 30 era 37%, pero hay 39 ventiladores más. Al pasar de 364 ventiladores el 30 de diciembre a 403 ventiladores el viernes pasado, la positividad, todos los indicadores están mal. Entonces, ¿por qué las autoridades adoptan esa medida de flexibilizar? Yo creo que el gobierno se está dejando presionar, no guardan relación los índices con las medidas adoptadas, al menos corrigieron los horarios del transporte, algo que yo venía diciendo aquí. El transporte va a estar, el público, hasta la hora de la circulación. A las 10 de la noche, cierra la onza, pero antes cerraban una hora antes la onza. Lo que quiere decir que para cerrar una hora antes tendrían que dar el último viaje una hora antes también. Además, hay que corregir el problema de los horarios, los estacionamientos, muchas medidas hay que corregir. Entonces, mal por las autoridades. Todas las decisiones adoptadas el pasado viernes no se corresponden con lo que ha pasado del 30 de diciembre a la fecha, incluyendo los fallecimientos, que ahora se están viendo los fallecimientos porque lo están registrando.
Antes nada más lo ponían en lo acumulado. Entonces, ¿qué decía la gente? Pero nadie se muere del COVID. No es así. No estoy de acuerdo con esa flexibilización. El gobierno se está dejando acorralar, se está dejando presionar y lo está llevando a la improvisación. Miren, las cifras de fallecidos empezaron a cambiar el pasado domingo 17. Hasta el sábado 16 de enero se mostraban ese doble cero. 0 personas fallecidas en las últimas 24 horas, 0 personas reportadas en las últimas 24 horas. Empezaron a cambiar el domingo 17 cuando se reportaron 5 víctimas reportadas en las últimas 24 horas. En ese momento ya suman desde esa fecha 99 personas fallecidas. Yo sé que no es fácil gobernar en un momento como este de pandemia. Por ejemplo, hay gente, incluso grupos políticos, la Fuerza del Pueblo dice que no es momento para presionar demasiado al gobierno, que eso no le luce a nadie en este momento de pandemia. Pero yo decía al principio del programa que la confianza no puede ser un cheque en blanco. ¿Y por qué lo digo? Estamos hablando de un gran pacto que no termina de ser concretado. El presidente Abinader lo anunció en su último programa especial, que se iba a dar un gran pacto en donde los sectores debían ser convocados. No se ha convocado a nadie. El día de Nuestra Señora de la Altagracia vimos a un presidente Abinader hincado al suelo rezándole a la patrona del pueblo dominicano, cosa que yo entiendo por una dificultad como la que se está atravesando. Ojalá le pidamos todos también para que nos arroje luz a la ciudadanía y a las autoridades. El plan de vacunación tampoco se sabe cómo es que va a arrancar. Y digo que no se sabe porque lo que apuntaron, lo que dijeron hace algunas semanas, no va a ser así. Estamos a 25 de enero. Ya tendrían que empezar a ser vacunados los trabajadores de la salud, sobre todo los que superan los 65 años y tienen alguna comorbilidad, y no se ve por ningún lado ese proceso. No se sabe cuándo van a llegar las vacunas a la República Dominicana. Oigan esto, Italia ha sometido a un proceso legal a AstraZeneca porque no le han enviado las vacunas tal y como habían acordado. ¿Qué está pasando que en República Dominicana no sabemos el interín de ese proceso de negociación con los laboratorios? ¿Cuándo llegan a la República Dominicana? Esas son las respuestas que necesitamos, porque el tema del manejo y la creatividad en esas medidas pues puede ser definitivamente un plato para debatir, analizar y desmenuzar, pero ¿cuándo llegan las vacunas? ¿Cómo serán aplicadas? ¿A quiénes? El tema de los centros de votación, hay gente que considera es un tremendo disparate. ¿Qué va a pasar con los policías? ¿Qué va a pasar con los militares? ¿Esos centros de vacunación están perfectamente aireados o no? En fin, pongan fecha, pongan dato, porque es a partir de allí, de datos específicos, que podemos tener informaciones objetivas. Vamos con José Ortecho. Antes de José Urtecho, tenemos una imagen de Catherine y Nelson de que científicos rusos han logrado obtener la primera imagen de la nueva cepa del coronavirus y aquí la vamos a compartir con ustedes ahora. Es bastante diferente de la que habíamos visto y nos acostumbramos durante este año para la COVID-19 y esta imagen podría ser la primera evidenciada de llegar a confirmarse por otros equipos médicos de otros países. Esta es la cepa británica y esta es la primera imagen publicada. Ahí tiene las dimensiones, los tamaños y parecería no ser tan parecida a la imagen que conocemos de la nueva cepa, de la cepa tradicional, que ya tenemos un año con ella del COVID-19. Rusia acaba de anunciar esta imagen hace solo minutos. Sería la nueva imagen de la nueva cepa británica, que ya, por cierto, azota a Europa y que se encuentra en territorio dominicano. De las medidas, tenemos que decir que el presidente Abinader debe estar en una posición difícil y que a pesar de que algunas de esas medidas no son graciosas, también hay que ponerse en el lugar del gobierno. Medidas de Estado tienen que ser la respuesta también del comportamiento de toda la ciudadanía. La gente no ha respetado las medidas de encierro, aun cuando hemos estado en los peores momentos, en los momentos más cerrados, de más apresto de parte de las autoridades. La gente ha desacatado el llamado del gobierno a mantenerse en su casa, mantener el distanciamiento, usar la mascarilla, no consumir alcohol en sectores públicos, no hacer fiestas clandestinas, y todo eso es lo que ustedes ven que realmente ha ocurrido. Y mientras esto se da, el gobierno está ahí simplemente tratando de utilizar la fuerza pública, que a veces se les va la mano, tratando de contener la gente. Y mientras esto
sucede todos los días, la economía sigue resquebrajándose y debilitándose. Y por supuesto, hasta el sistema de salud al que le echa mano, el que primero hace la fiesta y después quiere que lo atiendan, depende de qué tan fuerte está la economía. O sea que, tal como ustedes dicen, la situación del gobierno no es fácil, tiene que tomar medidas que a veces no son graciosas, pero sin duda que no está contando con la colaboración de la mayor parte de la ciudadanía. Claro, indiscutiblemente que el presidente hasta flores le echa a los ciudadanos cuando hace estos discursos y estos programas. Queremos que se porten bien, tenemos que contar con ustedes, por favor colaboren, que va, la gente no colabora. Y mientras la gente no colabora, todo el dinero que se utiliza en ayudas sociales viene de los bolsillos del gobierno. Entonces no queremos colaborar en sentido general, pero sí queremos que el dinero de las ayudas siga fluyendo. ¿De dónde sale el dinero de las ayudas? Sale de la economía del país, y la economía del país se sustenta sobre la base de esta semi-apertura, de que las compañías puedan producir y de que la gente pueda trabajar. Como podemos ver, es una fórmula, si puede decirse difícil, inclusive difícil de poder operarla, y el gobierno está en medio, atrapado o entrampado en medio de esta situación, y ciertamente es lamentable. La gente necesita trabajar, las compañías necesitan vender y el sistema de salud necesita más dinero que sale, por cierto, de ese trabajo que hace la gente. O sea que hay que también ponerse en los zapatos del gobierno, que la está pasando muy difícil. Tú sabes que, Yulisa, todo el mundo tiene una solución. Y todo el mundo, de una manera u otra, en una situación como esta, critica, hace apuntes. Yo voy a referirme a, en particular, una trabajadora de la salud que hace algún tiempo le hizo un comentario a un tercero que me lo comentó y me dice que aquellos que agarren violando de manera flagrante el toque de queda, abusando sobre todo de la autoridad y de algún tipo de capacidad ciudadana, si es que se la tiene, que se decía esta trabajadora de la salud, ojalá le puedan poner, aunque sea una marquita, para que cuando lleguen a los centros de salud pública, pues entonces los trabajadores de la salud los dejemos, no es que no los vamos a atender, es que los vamos a atender de último. Yo estoy de acuerdo con esa medida. Porque definitivamente de eso se habla poco, es que tiene que es haber la fatiga de los trabajadores de la salud. Por supuesto, es que tiene que haber consecuencias, y no puede ser que después que un ciudadano incumple todas las medidas, se va de fiesta, hace bonche, llama al desorden social. Entonces hay que atenderlo de primero. Consume alcohol, entonces llega al sistema sanitario que él mismo está ayudando a desbordar. Claro. Y entonces hay que atenderlo primero. Y ahí sí, suben videos a las redes sociales diciendo que el gobierno no sirve, que el sistema de salud no sirve, que no hay cama, que no hay medicina, que no tiene quien lo atiende y que tiene días esperando en una emergencia. Pero los días anteriores estuvo haciendo su mejor esfuerzo, haciendo para su pachanga. Entonces no puede ser. La gente tiene que colaborar. Y el gobierno está en una situación difícil, por supuesto que lo está. Pero ¿quién lo ha puesto en esa situación? Lo ha puesto la ciudadanía. Lo ha puesto el que no se cuida, y no son la mayoría, que hay mucha gente que cumple sus medidas, que se mantiene en sus casas, que no consume alcohol fuera de su casa, que no llama a fiestas clandestinas, que no asiste. Sin embargo, esos no son los que hacen el mayor ruido lo hacen los demás. Ustedes vieron ese video que Nelson acaba de presentar en el hotel de Bávaro. ¿Qué pasó en ese hotel de Bávaro? Señores, eso es inhumano. Eso es además atentar contra el capital privado de esa empresa, que ahora tiene que pagar una multa en la que no participan ninguno de los que hicieron la fiesta. Eso, imagínense que pero eso si ahí había droga y de todo. Pasa, claro, fumando juca, marihuana, los demás clientes del hotel. Y el hotel se no es policía, Yulisa. A mí me gustaría que ese hotel dijera, por ejemplo, si ellos hicieron un llamado a la policía, claro. Porque probablemente hayan llamado a la policía, oye, vengan a ayudarnos a contener esta situación, y hay que esperar. Yo no voy a acelerar para juzgar a nadie, a ninguna institución, pero que digan qué fue lo que ocurrió allí. Nos quedamos cortos con el tema del video y con la sanción de turismo, o en todo caso que turismo explique cuáles fueron las razones. Por cierto, discúlpame, Nelson, un segundito, el presidente del Colegio Médico Dominicano, a propósito de COVID, ha hecho un llamado a la vicepresidenta y al ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa, porque dice que parte de sus médicos, que son los que se pasan todo el día dentro del sistema sanitario atendiendo gente con COVID, cuando están camino a su casa en las noches, son maltratados por agentes de la policía y del ejército. Él pide que la situación se investigue, ellos tienen casos documentados, porque además de que los
sobretrabajamos, de que se pasan el día completo con una mascarilla, muchos de ellos tienen las marcas de los bozales que tienen que utilizar y de toda la indumentaria para poder atender los pacientes con COVID, y que en la noche cuando van a su casa ya agotados, que también lo maltrate la policía, claro. Eso realmente tiene que investigarse. Bueno, de acuerdo con usted, antes de la pausa, las autoridades tienen también que hacer su trabajo. Yo insisto, que se vaya a las medidas iniciales. No pueden cerrar al mismo tiempo todas las empresas. Hay que limitar los vehículos, 2 atrás, 1 delante, los minibuses. La grande plaza tiene que tener control. Una plaza con 1.800 estacionamientos no puede estar ocupada un 100%, que cierren algunos niveles. Yo hice ese cálculo. Entonces las autoridades también que aprieten alguna medida, aunque resulten odiosas. A la pausa. Hoy vamos a hablar sobre los aprestos para la vacuna del COVID-19 con el apoyo de los partidos políticos y cómo se ve desde la otra franja del gobierno, además del Consejo Nacional de la Magistratura y la reciente elección de los miembros o nuevos miembros del Tribunal Constitucional con el doctor Bautista Rojas Gómez, que es el senador de la provincia Hermanas Mirabal, miembro de la Fuerza del Pueblo y además miembro como segunda mayoría de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Yulisa, Nelson. Y Catherine. Doctor, cuéntenos desde el punto de vista suyo, que es médico, que participa en las discusiones de opinión del gobierno, la situación de la vacuna en República Dominicana. Estamos en lista, no ha llegado, dicen las autoridades de salud pública que después del 21 de marzo estaríamos recibiendo nuestro primer embarque para empezar a vacunar y que sería por el padrón electoral, que tiene como media de edad 41 años aproximadamente. Cuéntenos desde el punto de vista suyo como médico y miembro del partido de oposición, ¿cuál sería la forma de ustedes verlo y si tienen algún tipo de recomendación que hacerle a las autoridades en este momento? Bueno, nosotros hemos venido desde hace aproximadamente un año diciendo cuál es el punto de vista que tenemos del manejo de la pandemia. Desafortunadamente no se nos ha prestado la atención debida, porque lo que nosotros hemos aspirado desde un inicio y lo que ha sido la experiencia en República Dominicana en manejo de epidemias no ha sido asumido ni por la pasada gestión ni por la presente gestión. Igual manera, hace 4 semanas nosotros solicitamos al Gabinete de Política Social del Gobierno que socializara la manera en que iba a ser abordado la jornada de vacunación contra COVID-19. Nosotros le hemos planteado que en República Dominicana existe una experiencia importante, un recurso humano capacitado, un mapeo adecuado para hacer un descenso nacional que permita la búsqueda de las personas que clasifiquemos para la primera vacunación, los prototipos que vamos a utilizar. Sin embargo, le digo de verdad que a mí me ha sorprendido el escenario de los colegios electorales, porque deja o descarta de plano la experiencia. Yo le voy a decir, yo tuve una experiencia como ministro de Salud en la jornada aquella del 2009, la jornada que dio al traste con la presencia de rubeola y síndrome de rubeola congénita en la República Dominicana. Fue una jornada desarrollada con una característica que debe ser parecida a la de COVID-19. De hecho, la experiencia que tenemos a partir de esa jornada es que no hemos tenido ni rubeola y mucho menos síndrome de rubeola congénita. Ya no vemos los niños con catarata congénita, no vemos los niños con microcefalia, con cardiopatía congénita, producto de la rubeola en la madre embarazada. Y fue el fruto de una jornada de vacunación que se desarrolló durante varias semanas y que se hicieron rebúsqueda de personas o de madres menores de 39 años, que eran la población objetivo, y de otras personas, y de una vacunación masiva.
Yo creo sí que si se va a utilizar este mecanismo, debemos comenzar a socializarlo, a trabajarlo. Los partidos políticos utilizar sus recursos, ponerlo a disposición del gobierno, los delegados políticos, los conocedores de los colegios electorales, de los recintos electorales, y sobre todo generar la conciencia que espera la población. Yo le voy a decir a ustedes, la vacuna es más que efectiva. Si tomamos una estadística de Israel de 2 millones de vacunados, y de esos vacunados hemos tenido positividad posterior en 12.500 casos, esto da una efectividad de la vacuna sobre el 98%, o sea, muy superior a la que se había planteado en las pruebas, en los ensayos clínicos para ser aprobada. De manera que si tomamos esas estadísticas, la cantidad de personas vacunadas, la cantidad de personas que han dado positiva posterior a la vacuna o que han desarrollado la enfermedad, vamos a encontrar que la efectividad de la vacuna es superior al 98%. Y creo que este debe ser el discurso, debe ser la orientación que asuman las autoridades nacionales y que asumamos nosotros. O sea, porque nosotros tenemos que derrotar cualquier posición antivacuna que se esté incubando en el mundo y particularmente en el país. Yo asumo que si ya se tiene el protocolo, debe ser socializado, debe ser asumido por todos los dominicanos, todo el que tenga conciencia mínima, dedicarse a darle también la seguridad al usuario de que la vacuna es efectiva y de que los efectos secundarios son mínimos. Senador, quiero preguntarle con respecto a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha decidido elegir a 4 nuevos jueces para integrar el Tribunal Constitucional. El presidente Abinader abundó sobre ese particular, dice que es la primera vez que se tiene un Consejo Nacional de la Magistratura tan diverso. Al interior de ese consejo, ¿cómo se dieron los debates? ¿Cuáles fueron las características que para ustedes fueron fundamentales para elegir a estos nuevos 4 jueces? Bueno, los debates fueron públicos. Sí, pero me refiero al debate a lo interno. A lo interno, no lo que vimos. El país, a través de ustedes, debe recibir las actas del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene que hacerse pública, ver qué pasó en cada una de las discusiones. Eso nosotros acordamos que eso se iba a publicar y yo espero que eso sea así. De todos modos, yo particularmente lo que como operé fue en cada uno de los expedientes. Preparé una matriz, me hice una idea y con esa idea fui clasificando. Evidentemente participaron una enorme cantidad de personas con experiencia, con conocimiento, con capacidades y afortunadamente ya las instituciones más, vamos a decir que tienen una visión más crítica, asumiendo la crítica como una arma importante para el aprendizaje y para el crecimiento, como el caso de Finjus y Participación Ciudadana, han opinado que ha habido una escogencia con mucha experiencia, con mucho conocimiento, apartado incluso del partidarismo político, y es lo que yo sentí a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura. Hubo mucha altura en la discusión a lo interno y les reitero, acordamos que las actas intactas tienen que ser dadas a conocer a los medios de comunicación, al pueblo en general, para que sepan lo que ocurrió durante esos días de discusiones en que, les reitero, fueron bastante respetuosas, con mucha altura, y sobre todo nos enfocamos en que los postulantes recibieran el trato que se merece cada ser humano y una persona que se ha atrevido a hacer el sacrificio de exponerse no solamente de manera pública, sino una vez escogido, dedicar los mejores esfuerzos a la población dominicana. Senador Rojas Gómez, con usted tenemos la ventaja que con su condición de ministro de Salud puede hablar con mucha propiedad de lo que está ocurriendo con la pandemia. Incluso, ya usted mencionó su experiencia personal
en la campaña de vacunación del 2009. Quisiéramos una valoración suya, y si es posible de la Fuerza del Pueblo, sobre las medidas adoptadas el pasado viernes por las autoridades sanitarias y que entrarán en vigencia el miércoles 27. Yo decía hace un momento que todos los indicadores del boletín 286 del 30 de diciembre, cuando se adoptaron estas medidas, están de mal en peor ahora. Entonces no se entiende por qué se flexibilizó un poco más. ¿Qué es lo que hay que hacer, Bauta? Mire, la ley 4201 manda que la principal instancia en manejo de crisis sanitaria se llama Consejo Nacional de Salud. Y ustedes, igual que yo, no han visto en una sola ocasión que se haya convocado el Consejo Nacional de Salud. Lo que democratiza la participación en la toma de decisiones en situaciones sanitarias de este tipo, esa instancia que no ha sido convocada al momento. Como bien usted visualiza, los indicadores en el momento que se toma esta última decisión han empeorado, pero yo tengo una visión, y es que, por ejemplo, en el caso de la mortalidad, lo que estuvo ocurriendo es que no se estaba dando la información correctamente ni a tiempo. Eso produjo un taponamiento, una acumulación de casos de mortalidad que había que darlo a conocer de alguna manera, y en vez de darlo a conocer en el momento en que tenía que ser, lo postergaron por la razón que fuere, y eso nos da una situación de que hay más muerte, una mayor mortalidad, pero igual el número de casos. Es que si tú haces mayor cantidad de pruebas, tú vas a tener mayor cantidad de casos. Y el elemento fundamental que sí yo entiendo que debe tomarse en cuenta para ampliar o disminuir las medidas sería el tema de la tasa de contagio, que en ningún caso en las últimas 8 semanas ha estado aproximada a los 10, que debe ser el parámetro a utilizar para tú flexibilizar algunas medidas. Está en este momento creo que en 17.9, 17-18%, y esto es un nivel de contagio muy alto para flexibilizar. Yo creo sí que habían, y nosotros lo habíamos solicitado como partido, el tema de la movilidad, que no puede restringirse en determinado momento. Usualmente tú te movilizas por una razón de una necesidad, sobre todo después de pasado el toque de queda, y si tú tienes explicación a esas razones, no creo que haya ninguna motivación. Si tienes cerrados los restaurantes, los bares, los supermercados, los negocios, a que se te restrinja movilizarte, siempre y cuando tú expongas alguna razón. Por lo demás, yo creo que ciertamente la flexibilización ha venido en un momento en que se percibe una actividad mayor, e indiscutiblemente se traduce porque hay menos camas, hay más camas ocupadas, hay más ocupaciones y demás. Y esto sí, junto al nivel de contagio, tienen que ser los parámetros fundamentales para tú flexibilizar. Ahora bien, yo decía ayer, escribí en un Twitter, a partir del 27 tenemos nuevas medidas, pero el pueblo dominicano consciente, la gente, los ciudadanos tienen que asumir con su responsabilidad. El distanciamiento y el uso de mascarillas son fundamentales. Son los dos elementos principales para que se disminuya la tasa de contagio. Independientemente de las decisiones que se tomen, el ciudadano común, la gente del pueblo, lo que tiene que hacer es mantener la distancia y utilizar mascarilla de manera permanente. Hasta tanto, pues nosotros logremos derrotar esta segunda oleada y que la vacuna
hacer los esfuerzos que sean necesarios para que se inicie esta campaña a los fines de que nosotros podamos evitar una tercera oleada que debe estarse esperando, para que estemos claros, entre el mes de mayo y junio de este 2021. ¿Y por qué tendríamos que esperar una tercera oleada, senador? No, porque bueno, es el comportamiento que ha tenido la pandemia en el mundo. O sea, nosotros tuvimos una primera oleada en el mundo que se comporta en función del nivel de desarrollo de los países, que esto es directamente proporcional al grado de movilidad que tienen esos países. Entonces ya tuvieron una primera. Y ahora tienen una segunda. Tuvieron una segunda. Pero en mayo y ya entraron a una tercera oleada. Incluso, pero en mayo estaríamos en medio de plena vacunación. No, yo les digo que debemos esperar, de acuerdo a las estadísticas nuestras, en República Dominicana, una tercera oleada para el mes de mayo. ¿Por qué? El comportamiento que ha tenido, nosotros tuvimos el clima, la curva más ascendente en el mes de julio, agosto, ahí comenzó a descender, e incluso nosotros pronosticamos, y lo dijimos muchísimas veces en el Senado, preparémonos a partir del 15 de diciembre, vamos a tener casos, una segunda oleada en República Dominicana. Entonces esto debe estar terminando en el mes de febrero, comienza a disminuir y 3 meses después, por la flexibilización, el comportamiento inadecuado, pues tenemos un aumento del nivel de contagio, que la forma de contrarrestarlo indiscutiblemente debe ser el uso de la vacuna, que como le dije, en el caso de Israel, con una estadística de 2 millones, la primera evaluación con esos 2 millones de personas que recibieron la vacuna, hubo un nivel de contagio de unos 12.500 casos, lo que le da un nivel de efectividad a la vacuna que sobrepasa el 98%. Bauta, finalmente, de mi parte, dice un articulista, amigo de la Fuerza del Pueblo, que ustedes nada más captan gente del PLD, pero no de ninguna otra parte. Dinos cómo anda la Fuerza del Pueblo y si puede algo del Congreso. Mire, estamos concluyendo un Congreso sumamente exitoso, rico, donde ya en su momento, tanto ya en físico, ustedes van a recibir 17 documentos producto de 17 temas que hemos venido discutiendo. Estamos enfocados en eso. En el tema de organización, ciertamente, la cartera más importante que va a tener la Fuerza del Pueblo será el viejo partido. Pero yo te puedo decir que muchas personalidades, mucha gente independiente, pues se ha venido organizando, y nosotros, por respeto al tema de la crisis sanitaria que vive el país, por respeto a los ciudadanos de la República Dominicana, no podemos lanzarnos a la calle en esfuerzo concentrado en la búsqueda de nuevos militantes. Nosotros tenemos que respetar esa parte, ser lo suficientemente consciente y prudente, y en su momento, si nosotros seremos el partido con el padrón electoral más depurado, mejor trabajado y con una base de militantes que indiscutiblemente nos va a convertir en la principal fuerza política de la República Dominicana. Bueno, gracias, Bauta. Yo espero que en el aspecto sanitario las autoridades hayan prestado oído a las recomendaciones que tú has hecho aquí. Nos vemos a la vuelta, Bauta. Muchísimas gracias. Bautista Rojas Gómez, senador por la provincia Hermanas Mirabal de la Fuerza del Pueblo. A la pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Vamos a entrevistar a continuación a la señora Fátima Lorenzo. Ella viene desde el Instituto de Género de INTEC. Es un gusto tenerla con nosotros, señora Fátima. Gracias por estar acá. Y quiero empezar por preguntarle, ¿cómo han recibido ustedes esa declaración del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en el sentido de que la nueva pieza, el nuevo Código Penal que ellos están estudiando reformar, no tiene las 3 causales para despenalizar el aborto? Buenos días.
Muy buenos días a toda la teleaudiencia, a ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, las declaraciones del señor Alexis, presidente de la Comisión de Justicia, realmente no responde a lo que sería escuchar a la ciudadanía con relación a un tema tan importante referido a la despenalización del aborto. Nosotras consideramos que a pesar de que ellos han hecho algunas consultas, por ejemplo, al movimiento de mujeres, aún no nos ha recibido, no hemos hecho una discusión. La comisión, perdón, voy a hacer una parte allí. La Comisión de Justicia que estudia la reforma de esta pieza no ha recibido el movimiento de mujeres. No nos ha recibido. Bien. Hasta ahora. Continúa. La semana pasada hubo una actividad donde ellos, conjunto con Finjus, estuvieron una discusión. A esa actividad no nos habían invitado, sin embargo, nosotras estuvimos frente al hotel donde se realizó esa actividad solicitando que nos recibieran. De hecho, luego fuimos recibidas por la comisión. Le entregamos un documento que es una especie de argumentario que hemos elaborado a partir de determinadas reflexiones y sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde planteamos una serie de elementos fundamentales que tienen que ser tomados en consideración para la discusión de este nuevo Código Penal. Buenos días, Fátima. Muy buenos días. Fíjate, las tres causales, yo creo que mandarla a una ley especial constituye una tosudez. Incluso lo veo personalmente como una manera vergonzante de los legisladores no dar la cara a la realidad y a la ciencia. Aunque creo que esas posiciones son parte de los acuerdos políticos que se hacen antes de las elecciones. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿no sería esa ley especial una suerte de factor transaccional, una transacción que tal vez ustedes deban transar ahora un paso adelante para seguir la lucha? Bueno, el tema de la ley especial solamente nosotros la consideramos si en la aprobación del nuevo Código Penal se saca la despenalización del aborto total. Ese sería como el elemento fundamental, dado que si se queda penalizado, claro, en el código que está en discusión, ya tendríamos un precedente muy negativo para esa ley especial. Entendemos que una posición de buena voluntad sería justamente que quedara totalmente despenalizado y entonces pudiéramos generar la discusión sobre la ley especial. Solamente así nosotras consideramos que esto podría ser, porque si no entendemos que sería como una especie de escaramuza, dado que si no se quiere aprobar ahora en la discusión del Código Penal, ¿por qué se va a aprobar en una ley especial? O sea, eso no tiene mucho asidero. Creo que realmente la buena voluntad sería expresada solamente si en ese nuevo Código Penal queda despenalizado el aborto y entonces discutimos las herramientas que estamos solicitando sean incluidas. Fátima, mucho se ha denunciado que la comisión que estudia las tres causales está compuesta solamente por caballeros, por hombres, y que esta sería una decisión que implica simplemente el interés y la vida de la mujer, pero en manos puramente de hombres. ¿Cómo lo han recibido ustedes? ¿Se ha tratado de que sea mixta? ¿Se han propuesto mujeres para el efecto? ¿Por qué solamente hay hombres al tomar una decisión como esta? ¿Qué opinan ustedes desde el Centro de Género de INTEC? Eso mismo pensamos, eso mismo nos cuestionamos nosotras. ¿Por qué dentro de esa comisión no están voces de mujeres que pudieran presentar una perspectiva distinta que la que pueden tener los hombres? Por más sensibilizados que estén, por más conscientes, no es lo mismo que una mujer desde su experiencia como mujer pueda aportar una mirada y un nivel de reflexión importante, sobre todo una mujer que estuviera pegada a lo que son el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres. Claro, igualmente los hombres pueden tener esta mirada, pero consideramos que definir cosas de mujeres donde no hay voces de mujeres es un poco complica la forma como estos puedan abordar o puedan tener un nivel de conciencia
totalmente aterrizado a lo que es la vida y la problemática de las mujeres. Fátima, el juego de la política, al parecer, está haciendo de las suyas en este acuerdo, en este entramado. Estamos de acuerdo. Yo quiero preguntarte, porque dice el señor diputado Alexis Jiménez, y también se lo leo a Omar Fernández, joven diputado, en este caso de la Fuerza del Pueblo, que el proyecto que ellos tienen no tiene el asunto de las 3 causales, y que en todo caso tendría que ser algún diputado el que someta ese recurso. ¿Qué se está haciendo que no sepamos, que no se le esté diciendo a la ciudadanía, Fátima? Bueno, nosotros no estamos en la Comisión de Justicia, no sabemos cuáles son las discusiones que se han planteado al interior. Sí sabemos la decisión que desde el principio el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, cuando presentó el tema del Código Penal, ya había dicho que iba sin las 3 causales, por lo que entendemos es una decisión política que hay. Y en ese sentido estaríamos cuestionando al partido que está en el poder, porque en otra ocasión sí estuvo de acuerdo con las 3 causales e incluso el presidente de la República ha planteado públicamente su apoyo a que sean incluidas estas 3 causales. Entonces ahí hay una discusión política al interno del partido que nosotras entendemos debe de darse y coherenciarse con lo que han sido los planteamientos del mismo partido del gobierno en anteriores situaciones. En campaña. Exactamente, en el mismo programa de gobierno. Entonces, defender los derechos de las mujeres implica tener esa mirada de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mate, vamos a ver cuáles son las próximas iniciativas que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres va a impulsar, porque una de las fallas que yo le veo es que a veces arrían las banderas en determinada coyuntura. Se pueden señalar movimientos, que lo fundamental es lucha contra la corrupción, y las mujeres se suman en las elecciones también. Pero yo creo que tal vez llegó el momento de señalar por su propio nombre a los partidos, a los legisladores, tal vez una pizarra grande que ustedes vayan colocando ahí, fulano a favor, fulano en contra. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, de hecho nosotras hacemos ese análisis, cómo van las votaciones cuando hay algún tema muy importante relacionado con los derechos de las mujeres. Nosotras estamos agrupadas en la coalición por la defensa de los derechos de las mujeres y en el tema de las 3 causales. Realmente nosotras tenemos un plan de trabajo, hay varias acciones que están en curso, hay otras que no las queremos todavía publicar porque depende de cómo va a ir evolucionando la discusión de la inclusión de las 3 causales. Fundamentalmente ahora estamos haciendo trabajo de incidencia y de lobby, de presión y de movilización dentro de las posibilidades que se plantea la situación que tenemos con el COVID-19, pero lo que pueden tener claro los diputados y el Congreso es que nos van a tener siempre de frente con relación a la discusión y a cómo y las decisiones que se estén tomando con el tema de la inclusión de las 3 causales y de todos los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Fátima, decía Caterina ahorita que hay un juego de la política involucrado, quizás con un brazo operativo dentro de las decisiones que se toman en torno a este tema. ¿Hay algún grupo fáctico que identifiquen ustedes que ciertamente esté operando con un brazo más grueso que el de los políticos involucrados en este tema y que tal vez esté haciendo presión en contra de este tema que, como tú bien has dicho, es de derecho para todas las mujeres? Bueno, nosotras entendemos que la Iglesia Católica tradicional está metida de lleno, presionando al Congreso para que no se incluyan las 3 causales. Iglesias tradicionales que no reconocen ni respetan los derechos de las mujeres y que entienden que la vida de la mujer puede negociarse, puede decidirse sin su concurso y sin su opinión y su decisión. Pero esto es un tema de derechos, esto no es un tema de si yo soy de una religión o de otra. Nosotras consideramos que es muy pernicioso de que los diputados, las diputadas y los senadores y senadoras se dejen presionar por determinadas posiciones religiosas que no tienen que ver con el tema de definición de políticas públicas, porque las decisiones religiosas, lo que yo creo es una cosa personal y en el Congreso se legisla para la ciudadanía, el tema de los derechos. Entonces consideramos que
Está demostrado que no es cierto que cuando un diputado, un senador o una senadora defiende estos temas, no es elegido. Nosotras hicimos el análisis, por ejemplo, en la última composición, y no es cierto que esos diputados y diputadas que votaron y apoyan el tema de la lucha de las mujeres no fueron elegidos. Entonces eso es una presión que no debería de tomarse en consideración por parte de estos. Bien, muchísimas gracias, Fátima. Fátima Lorenzo, del Instituto de Género de INTEC. Muchísimas gracias por estar acá. Que tengas feliz resto del día. Bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. Muchas gracias. Vamos a pausa.